En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la Eucaristía por el alma de los difuntos fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus. Pedimos también al Señor que sostenga, acompañe a los enfermos y que dé fuerzas a todos aquellos sanitarios, ejército y demás fuerzas públicas que se encargan de ayudar a los que están sufriendo. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, guardando un momento de silencio, reconociendo que somos pecadores. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni una palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por el sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que él se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras proféticas del sumo sacerdote Caifás, conviene que muera uno por el pueblo, se hicieron realidad en la muerte en la cruz de Cristo. No es la primera vez que ocurrió a lo largo de la historia de la humanidad, ni ha sido la única. De hecho, Maquiavelo, en su libro El Príncipe, sintetiza cómo la razón de Estado tiene que ser aquello que dirija y mueva a los gobernantes. Y por la razón de Estado todo cabe y todo vale. En este caso la muerte de un inocente, en otros casos el sacrificio de personas que no son más que peones en la geopolítica de nuestro mundo, de nuestros países. ¿Cuál es la razón por la que Cristo muere en la cruz? ¿Cuál es la razón por la que, estamos escuchándolo en cantidad de mensajes que nos llegan, los sanitarios tienen que elegir entre distintos enfermos en función de la probabilidad de que uno pueda vivir o no, le dan un respirador o no? La razón de Estado. Es decir, el fin, para muchos, justifica los medios. ¿Por qué razón hemos llegado a este punto? Hemos llegado a este punto, se llegó a este punto en la época de Cristo, con anterioridad y posterioridad ha ocurrido lo mismo, solo por una razón y una causa: la ausencia de Dios. Cuando tú quitas a Dios de tu vida, cuando le sacas de la sociedad, de los parlamentos, de las leyes, entonces todo está permitido. La razón de Estado significa que lo importante no son las personas, sino el Estado.
Lo importante no son las personas, el bien común, sino otros intereses de los poderosos, intereses que muchas veces no tienen nada que ver con los intereses particulares. ¿Cuántas veces el magisterio pontificio ha condenado esas leyes económicas que no están basadas en el bien de la persona, sino únicamente en la productividad? Bien el capitalismo salvaje o bien también el comunismo. Cuando quitas a Dios de tu vida, cuando sacas a Dios de la sociedad, cuando quitas a Dios de las leyes que aprueban los parlamentos, nunca el ser humano sale bien parado. Al contrario, se produce una y otra vez esa frase profética de Caifás: conviene que muera uno por el pueblo. Conviene sacrificar a inocentes, el aborto, conviene sacrificar la estabilidad de la sociedad, los matrimonios, con tal de la razón de Estado, del bien de unos cuantos que son los poderosos. Hemos quitado a Dios de nuestra vida, de nuestras sociedades, de forma que, como ya no está Dios, todo está permitido y no hay una conciencia clara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos de poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida y en nuestra sociedad, porque sólo si la sociedad da a Dios el lugar que le corresponde, podremos tener una sociedad justa, basada en normas justas, normas que defienden la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, normas que defienden el matrimonio formado por el hombre y la mujer, la familia natural como célula que sostiene la sociedad, normas en definitiva que buscan el bien común y el progreso de toda la humanidad. Estando Dios en el centro de nuestro corazón, siendo Dios el que ilumina las normas que nacen de los parlamentos, el ser humano estará seguro. Si quitamos a Dios, la razón de Estado, el egoísmo, el fin justifica los medios, los intereses de los poderosos primarán sobre el bien de los seres humanos. Por eso llevemos Cristo a nuestra vida. En este tiempo de cuarentena, de confinamiento, puedes rezar, pero no solo puedes rezar tú, puedes rezar en familia. A lo mejor todos los días no puedes rezar el rosario con tus hijos porque es muy pesado para ellos, pero la bendición de la mesa, por ejemplo, el ofrecimiento de cada día, una pequeña oración antes de dormir, aprovecha para que Dios no sea el gran abandonado de tu día, de tu familia. Aprovecha para que Dios ocupe el lugar que le corresponde en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en nuestra sociedad. Dios nunca resta, Dios siempre suma. Y cuando Dios ocupa ese lugar que le corresponde en nuestra vida, los que están a nuestro lado están seguros, porque Dios cuida y protege de ellos. Dios ilumina tu conciencia para que tú sepas distinguir lo bueno de lo malo y sepas que no todo está permitido y que sólo el bien hace y crea una sociedad más justa. Recibimos por todos medios y por muchas fuentes mensajes que nos ponen los pelos de punta. Desde las autoridades sanitarias de Holanda, que sostienen que van a escoger quiénes se tienen que salvar y quiénes no, hasta otras noticias de gobiernos que roban mascarillas, que impiden que salgan esas mascarillas, esos respiradores a otros países porque los han robado ellos. Es, desgraciadamente, la ley del más fuerte. Hemos quitado a Dios. ¿De qué nos asombramos? De que el odio, el rencor, el egoísmo sea lo que campa a sus anchas. Solo si Dios está en el centro del corazón de los hombres, solo si Dios ilumina las leyes que nacen de los parlamentos, podremos vivir en una sociedad donde haya paz, en una sociedad donde haya justicia. Pidamos al Señor que reine en nuestros corazones, que reine en el mundo. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia,
para que sea siempre luz en medio del mundo, por la defensa de la verdad y de la justicia, roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa y los obispos, para que sean fieles a la misión que Dios Padre les encomendó de cuidar del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por aquellos que han fallecido a causa del coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, para que sientan el consuelo y el amor de Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que de una u otra manera luchan por ayudar a los necesitados, por promover el bien común, para que el Señor les colme de gracia y bendición, roguemos al Señor. Pedimos por los que son perseguidos injustamente a causa de su fe, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Humildemente te pedimos, Señor, que así como nos alimentas con el cuerpo y sangre de tu Hijo, nos des también parte en su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.